de X. Esa es la definición de la transformada, la pura definición. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense, si yo evalúo la transformada en 0, entonces, ¿cuánto vale la transformada de Fourier de esto en 0? Pues es la integral sobre R de e a la menos 2 pi x cuadrada. Y este término que está aquí se vuelve 1 porque sí vale 0, entonces esto vale 1, esto es de x. Pero el ejemplo anterior dice que esto vale exactamente 1, ¿no? Entonces, digamos, es un dato que vamos a usar, ¿no? Entonces, esta es por definición la transformada de Fourier. No he hecho nada todavía. Quiero saber cuánto vale, ¿no? Pero entonces lo que estoy diciendo es que si yo evalúo en 0, por el ejemplo de la integral gaussiana, pues esto vale exactamente 1. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, eso es como todo. Bueno, ahora, ¿quién es la derivada de la función gaussiana? ¿Qué cosa es f' de x? Pues f es esta que está aquí, pues es menos 2 pi x por e a la menos pi. Aquí no lleva 2, aquí es pi, ¿no? No sé por qué le puse 2. Es pi menos pi x cuadrada. Entonces, ese es e a la menos pi x cuadrada, o sea, esto es lo mismo que menos 2 pi x por f de x, ¿no? Entonces, la derivada de la función gaussiana es la misma función multiplicada por este factor, ¿no? Menos 2 pi x, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la propiedad 3 o 2, la que tenemos acá arriba, de la derivada de la transformada? Voy a calcular la derivada de la transformada. ¿Qué dice esta propiedad? La derivada, esta que está aquí, la derivada de la transformada de Fourier es la transformada de Fourier de esta función que está aquí, ¿no? Por esto que está acá. Entonces vamos a ver. Entonces, por la propiedad 3, ya no le pongo de la proporción anterior, es eso, ¿no? Por C de la proporción anterior. Entonces, lo que yo tengo es que la derivada con respecto de xi, de la transformada de Fourier de xi, entonces dice, esto por definición, lo que estoy diciendo es la transformada de Fourier de menos 2 pi i x, f de x, burrito en xi, ¿no? Eso es por la propiedad C. Y luego aplico la definición de transformada de Fourier. La definición aquí de la transformada es la integral de menos r de r de esta función, o sea, menos 2 pi i x f de x, que es la función, por la exponencial correspondiente, ¿no? Por e a la menos 2 pi i si x de x. Entonces aquí nada más apliqué la definición de la transformada. Esta es la pura definición. Entonces esto es, lo voy a poner así, propiedad C. Esto que está aquí simplemente es la definición, lo voy a poner así, definición de la transformada. Es la definición, es esto que está aquí. Ahora fíjense, observo que en este término que está aquí, que aparece aquí multiplicando a este exponencial, me está sobrando una i para que sea la derivada de f. Entonces ese i lo saco la i. Lo saco nada más del integral. Y entonces ahora me queda menos 2 pi x, f de x, voy a dejar así, f de x, por e a la menos 2 pi i si x de x. Y entonces observo que esta parte que está aquí es exactamente la derivada de f. O sea que esto es i veces la integral sobre r de f' de x por e a la menos 2 pi i si x de x. Y esto por definición es la transformada de Fourier de la derivada de f. O sea, esto es lo mismo que i veces la derivada, gorrito, transformada de Fourier de eso. ¿Sí? Y ahora fíjense que aquí ya puedo usar la otra propiedad, ¿no? Tengo la propiedad B.
La propiedad B me decía que esto era un múltiplo, ¿cierto? Entonces, por B, por la propiedad B, yo tenía que el gorrito de F' era 2pi xi por F gorrito. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, esto que está aquí, que es la derivada, va a ser igual, entonces es d en d xi de F gorrito de xi es igual a i, y este lo voy a reemplazar, voy a irme para arriba, perdón si se marean, me voy hasta arriba, es esta propiedad, el gorrito de la derivada, pues es 2pi xi por esto que está acá. Entonces, es este por 2pi xi por F gorrito de xi. Y entonces aquí tengo un i por i. Entonces yo sé que se vale menos 2pi xi por F gorrito de xi. Así voy con las relaciones. ¿Sí? Entonces menos 2pi xi por F gorrito. Eso es lo que tengo, digamos, la derivada entonces se ve así, la derivada de F gorrito. Entonces, de acuerdo, usando las propiedades anteriores, ¿no? Entonces aquí lo tengo ya. Okay. Ahora voy a definir la función, definimos, entonces voy a definir la función f de xi igual a f gorrito de xi por la gaussiana, digamos, en el espacio de las transformadas, este que está aquí. Ah, no, pero aquí lo voy a poner más, con más, así lo defino. Entonces pongo f y defino esto. Lo que voy a hacer es voy a calcular la derivada de esta función. Fíjense, esta función es diferenciable porque el gorrito es diferenciable. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Es diferenciable. Y esta, pues, es de clases de infinito. Entonces, esto efectivamente es diferenciable. Aplico la regla de Leibniz. Luego, derivando. Entonces, ¿qué tenemos? F' de xi es F gorrito con prima. O sea, esta que está acá. Entonces, F gorrito prima. Sería la derivada de este, por E a la pi xi cuadrada, más, ¿qué dice la regla de Leibniz? Dice, ahora deja el gorrito solo, f gorrito xi, por la derivada de esta, y esta sería 2 pi xi por E a la pi xi cuadrada. Entonces ahora agrupo la exponencial, y entonces fíjense, ¿qué me queda? Me queda f gorrito derivada más f gorrito, bueno, lo voy a poner al revés, más este factor 2 pi xi por f gorrito de xi. Todo esto multiplica esta exponencial a la pi xi cuadrada. ¿Sí? Y entonces ahora me acuerdo que ya calculé quién es la derivada. La derivada es menos 2 pi xi por la transformada. Entonces esto es lo mismo que menos 2 pi xi por f gorrito de xi más 2 pi xi por f gorrito de xi. Todo esto por la exponencial. Y entonces, pues esto se cancela, ¿no? Y entonces me queda que la derivada de esa función es 0. La derivada de esa función es 0. Entonces, esta función es 0. Su derivada. Entonces, como es una función en R, si su derivada vale 0, quiere decir que la función es constante. Esto es, f es constante. Y si evaluamos f en 1, ¿qué me queda? F gorrito, ¿de quién? No, f en 0. Si evalúo f en 0, me queda f gorrito en 0 por e a la pi 0. Y esto es entonces
al inicio dijimos que f gorrito de 0 vale 1 y S exponencial vale 1. Entonces quiere decir que f de 0 vale 1. Como f es constante, quiere decir que vale idénticamente 1. Por lo tanto, entonces acuérdense, f era f gorrito de psi por e a la pi psi cuadrada. Y lo que estamos concluyendo es que esto vale 1, ¿no? Y de esto, pues despejo esta que está acá, f gorrito de psi es igual a e a la menos pi psi cuadrada. Y ya está, ¿no? Por lo tanto, f gorrito de psi es igual a la función f original. ¿Sí? Evaluado en el mismo punto, ¿no? En sí. ¿Sí? Entonces ahí está, ¿no? Esa es una cosa realmente maravillosa, ¿no? O sea, tenemos aquí porque uno puede decir, oye, pero la F la estás evaluando en una parte y la F gorrito en otra, ¿no? Por aquello que dijimos, ¿no? Pero ahí está el asunto de la dualidad, ¿no? Y que R es autodual. Entonces, no importa, ¿no? Da lo mismo. Bueno, ¿está claro? ¿Está bien? ¿Preguntas, dudas, quejas, sugerencias? ¿Todo bien? Bueno, si no hay comentarios, ahí vamos. Entonces, conclusión, fíjense, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando calculamos la transformada de Fourier originalmente de la gaussiana, fue muy doloroso, ¿no? Nos costó mucho trabajo, esfuerzo, como diría Churchill, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? O sea, agarramos la integral, la complexificamos, la función, tomamos una trayectoria, evaluamos cada parte de la integral sobre cada trayectoria, y nos dimos cuenta que qué cosa sí aportaba, qué cosa no, tomamos el límite cuando hacíamos el radio de tender infinito, y entonces, ¡pum!, ya nos quedaba la conclusión. Entonces, lo interesante de esa forma de hacer ese cálculo, y por eso lo puse en ese punto, es porque ilustra muy bien los métodos y las técnicas de la teoría de funciones de variable compleja. O sea, eso es muy útil en variable compleja. Cuando uno quiere evaluar integrales, eso es muy útil y es muy importante, ¿no? Y en general, si uno quiere evaluar algunas integrales reales, es más fácil complexificar y entonces le aplica a uno esa herramienta y salen los resultados, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia con este argumento? Pues que el argumento que está aquí está usando toda la infraestructura que ya tenemos. Ya conocemos cuánto vale la derivada de la transformada de Fourier, ya sabemos quién es la transformada de la derivada de la función, entonces ya tenemos muchísima información disponible. Entonces por eso esta demostración es más nítida, más rápida, más sencilla, más elegante, si lo quieren ver así, y muy bonita además, ¿no? O sea, porque es extremadamente sencilla. Solamente hay que utilizar las propiedades correctamente y ya eso es todo, ¿no? Bueno, estas funciones gaussianas, digamos, desde Gauss, pues son muy importantes, ¿no? Son muy importantes. Y parte de la importancia está en unas funciones que se llaman núcleos. Hay muchos núcleos, ¿no? Hay nombres de personas, Fayet, Dirichlet, etc. Ustedes mismos ya vieron en los ejercicios, cuando hicieron cálculos con la serie de Fourier, las sumas parciales de la serie de Fourier, vieron que se podía escribir en términos como de un producto de convolución con una suma de las exponenciales, ¿no? Sumas finitas. Ahí el problema es que si uno quisiera tomar la suma infinita, eso ya no converge, pero al menos a nivel finito eso funciona bien. Entonces, una de las funciones, hay muchas funciones que tienen los núcleos. Una de las funciones es justamente esto, o sea, tratar de representar a las funciones a través, digamos, de esos núcleos o de definir funciones. Y este es un método muy usado en análisis, ¿no? En análisis funcional, incluso en teoría de números, ¿no? En aritmética, es muy usado, digamos, ¿no? Cuando uno estudia representaciones de grupos compactos, si quiere hacer descomposiciones de los espacios LP o L2, lo que sea, esta cosa de utilizar núcleos, algunos les llaman núcleos reproductores, voy a evitar yo ese término, de llamarles núcleos, hay alguna diferencia, pero es mínima. A esto les llaman más bien buenos núcleos en este contexto. Entonces, son muy importantes, aparecen en muchas partes
Y nos sirven, por un lado, nos sirven para definir nuevas funciones, nuevos operadores. Por el otro, nos sirven para describir funciones o propiedades de las funciones que ya tenemos, que es como lo vamos a usar, digamos, el día de hoy. Y después, cuando terminemos como toda esta sección, como una aplicación, vamos a analizar cómo se resuelve la ecuación del calor, al menos en el caso unidimensional, digamos, ¿no? Es decir, cómo se resuelve utilizando los métodos y las técnicas del análisis de Fourier, y ahí van a aparecer estos núcleos, ¿no? Que juegan un papel muy importante en el desarrollo de la teoría. Y en varias partes, ¿no? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces vamos a introducir el núcleo gaussiano. Y entonces todo el mundo sabe que a esta función exponencial, no sé qué se llama la función gaussiana, ¿no? Entonces todo el mundo sabe, esa es importantísima en estadística, ¿no? O sea, si no existiera esta función, yo no sé qué harían los probabilistas y los estadísticos. O sea, realmente es así como fundamental. Pero los que ya tienen más experiencia en análisis, si conocen el libro de Rudin, el libro 2 de Rudin, que se llama Real and Complex Analysis, la primera frase con la que empieza Rudin es que indudablemente la función más importante en matemáticas es la exponencial. Así empieza prácticamente el libro, digamos, ¿no? Rudin, ¿no? O sea, sus libros son icónicos, digamos, ¿no? De hecho, es algo que no he hecho explícito, pero en realidad mucho de la forma en la que yo les estoy dando todo el material pues está inspirado en Rudin, en su libro 2 y 3. Son tres, ¿no? Hay una trilogía. El primero es el de Principles of Mathematical Analysis, es como el básico, el que se estudia en licenciatura, digamos, cuando uno está por ahí de quinto semestre en la licenciatura en Guanajuato. Después está el Real and Complex, ese ya se estudia cuando uno estudia teoría de la medida. Y después está el Functional Analysis, ¿no? O sea, son tres libros icónicos. Y hay uno más que se llama Fourier Analysis on Groups. Entonces, esos libros, sobre todo del 2 hasta Fourier Analysis, son como la inspiración, digamos, para esta guía de notas que yo les estoy dando, ¿no? Dicho, hago la confesión públicamente, digamos, ¿no? Pero no les sugiero que vayan a leerlos porque son libros avanzados, ¿no? Entonces, mejor no nos metamos en complicaciones. Bueno, la función gaussiana es importantísima desde muchos puntos de vista. En probabilidad estadística es fundamental, y entonces vamos a definir ahora el núcleo gaussiano. Entonces, si tomamos un número delta positivo, definimos el núcleo gaussiano por, entonces, n delta de x es igual a 1 entre raíz de delta por e a la menos pi x cuadrada sobre delta. Ahí está, ¿no? X en R, por supuesto, ¿no? A ver, si alguien, a ver los de Guanajuato que son especialistas en probabilidad, si alguien ve esta función, ¿qué tipo de distribución es? Ya sabemos que es la densidad gaussiana, pero ¿cómo la llamarían o cómo la describirían? ¿Cuál es la densidad gaussiana? ¿Con qué características tiene? ¿Cómo se caracteriza? A ver, alguien que me diga. ¿No? ¿Nadie? ¿Cuál es la media de esa distribución o de esa densidad? Es 0. La media es 0. ¿Y cuánto vale la varianza? Creo que es gamma. ¿Crees que qué? Delta. Perdón, ¿No? es Delta. delta. Es que normalmente se denota como sigma, perdón, a lo mejor por eso nadie quería decir nada, ¿no? Y aparece como una sigma cuadrada, ¿no? Entonces la varianza, sigma cuadrada, y la desviación estándar, sigma. Entonces aquí sería raíz de delta, ¿no? La desviación estándar, delta, la varianza, ¿no? Entonces esta sería la transformación gaussiana, la densidad gaussiana es esta que está aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a calcular su transformada de Fourier. Ya vimos, ¿no? Que esto, pero lo vimos sin el factor este que está aquí, entonces hay que quitarlo de alguna manera. ¿Qué pasa cuando sí le agrego este factor? Estos son factores de ponderación, ahora vamos a ver un poco más de eso.
Pero vamos a ver. Entonces, lo primero que queremos ver es quién es la transformada de Fourier de la función gaussiana. Y es un corolario también de la proposición anterior. Ahora vamos a usar la proposición inicial y vamos a usar el inciso 1. Entonces, lo voy a poner como un corolario de esa proposición. Entonces, lo que dice esto es que si yo quiero calcular n delta gorrito de xi, esto es lo mismo que e a la menos pi delta xi cuadrada. ¿Sí? Eso es lo que dice esto, ¿no? Es igual a esto. Entonces, acuérdense, nosotros acabamos de calcular la transformada de Fourier sin este factor delta o sin este factor que está aquí, ¿no? El de afuera no hace mucho ruido, ¿no? Pero este que está aquí sí. Entonces, ya lo calculamos hace un rato, sin esta delta. Pero como ahora está la delta, pues hay que calcularlo. Entonces, el efecto que tiene la transformada de Fourier simplemente es que el argumento se multiplica por delta. Aquí estoy multiplicando por 1 entre delta y aquí se multiplica por delta. Entonces, acuerdan que la primera propiedad de la proposición dice que si yo tomo la función, la multiplico por delta y luego le tomo su transformada de Fourier, eso me da algo, ¿no? Me saca las inversas, no sé qué. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a aplicar esa proposición. Entonces vamos a aplicar A, aplicando A de la proposición anterior, pero ahora lo vamos a aplicar con delta, se lo vamos a aplicar a delta a la menos 1 medio. ¿Sí? 1 entre raíz de delta. No, delta a la 1 medio. Delta a la 1 medio, vamos a aplicar. Entonces, ¿se acuerdan qué es lo que decía la proposición? Lo voy a escribir así. ¿Qué decía la proposición? Decía, yo tengo la función que quiero, n delta, y le multiplico por la delta al argumento. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces lo que yo digo es voy a multiplicar por delta a la 1 medio. Entonces delta a la 1 medio. El argumento. Entonces delta a la 1 medio x. Y luego le calculaba su transformada de Fourier, gorrito, ¿no? Eso evaluado en un psi. Y lo que decía la propiedad es que esto era lo mismo que si yo tomaba el multiplicado por el inverso de este, con la transformada de Fourier de este, invirtiendo también las variables, ¿no? O sea, esto sería delta a la menos 1 medio, la transformada de Fourier de esta, pero ahora multiplicando por delta a la menos 1 medio, ¿sí? Eso decía la propiedad de... A ver, lo voy a repetir por si alguien se quedó por ahí perdido con eso. Aquí está, ¿no? Aquí fíjense, lo que yo estoy haciendo es delta, estoy reemplazando por delta a la 1 medio. Entonces multiplico por delta a la 1 medio, mi f es el núcleo, entonces multiplico por delta a la 1 medio, calculo su gorrito, y esto es lo mismo que ponerle negativo acá y con gorrito, ¿no? Entonces, eso es lo que dice esto. Ahí está esto que está acá. Entonces, esto que tenemos aquí es esto. Pero entonces ahora, fíjense, si yo antes de aplicar gorrito, le evalúo en delta a la 1 medio, fíjense qué va a pasar aquí. Aparece 1 entre raíz de delta, pero este que está aquí, como tengo delta a la 1 medio en lugar de x, o sea, tengo delta a la 1 medio por x, entonces el delta a la 1 medio al cuadrado se vuelve delta, se cancela con el denominador y ya me queda ahora sí la gaussiana, ¿no? O sea, aquí lo que me va a quedar es 1 entre raíz de delta por e a la menos pi x cuadrada. Y ahora esto lo quiero sacar gorrito. Sí. ¿Está bien? Entonces aquí está, no solamente evalúe el delta a la 1 medio por x, multiplicar el argumento, aquí está, es esto que está acá. Bueno, ya está, pero ya sé, la transformada de Fourier saca escalares y ya sé que la transformada de la gaussiana es ella misma. Entonces esto es lo mismo que 1 entre raíz de delta por e a la menos pi psi cuadrada. Ya sé, eso ya lo acabamos de calcular, no lo acabamos de probar. Entonces, fíjense, este término que está aquí se cancela con este que está acá, ¿no? Lo voy a poner así, simbólicamente. Este se cancela con este, ¿no? Que es 1 sobre raíz de delta, 1 sobre raíz de delta, los cancelo. Entonces, lo que me queda es, luego, entonces lo que me queda es esto que está acá, n delta gorrito, evaluado en esto, en delta a la menos 1 medio, sí,
esto es igual a esto que está acá, e a la menos pi psi cuadrada. Y ahora fíjense, nada más cambio la variable, ¿no? Entonces aquí nada más reemplazo, digamos, reemplazo psi por delta, ¿no? Por raíz de delta. Entonces, si reemplazo psi por raíz de delta psi, este que está aquí se cancela, y aquí me aparece raíz de delta al cuadrado, y entonces ya está, ¿no? Por lo tanto, entonces aquí estoy reemplazando esta variable, ¿no? Entonces me queda que n delta burrito de xi es igual a e a la menos pi delta psi cuadrada, ¿no? Aquí el delta no lleva cuadrado porque lo que reemplacé fue con delta a la 1 medio, ¿no? Entonces, este psi lo reemplacé como delta a la 1 medio psi, sin cambiarle de nombre, digamos, más que eso. Este se canceló y aquí simplemente apareció la delta. Ya está, eso es lo que queremos probar. Entonces, la transformada de Fourier del núcleo gaussiano es esta expresión que está acá. Es esencialmente el núcleo, ¿no? El núcleo gaussiano, esencialmente. Bueno, ahí está eso que está ahí. Muy bien. Entonces, como decía hace un rato, o sea, el núcleo, estos núcleos tienen propiedades muy importantes. Las propiedades que voy a listar ahora, mi demostración es sencilla, digamos, más o menos a partir de toda la infraestructura que ya tenemos, muestran lo que a la gente le gusta llamar que estas funciones representan buenos núcleos, ¿no? Good kernels, ¿no? Se les llama en inglés good kernels, así tal cual les llaman a muchos autores. Pero son buenos, ¿no? Tienen buenas propiedades. Entonces vamos a ver qué dice de esta propiedad. Vamos a poner proposición. Proposición. Entonces vamos a ver las propiedades del núcleo gaussiano. Primero, que su integral, sobre todo R, de n delta, es 1. O sea, sí se comporta como la gaussiana, digamos, ¿no? Es la gaussiana, pues, solo que está ponderada, ¿no? De alguna forma. Pero es la gaussiana. Entonces sí se comporta, no es una densidad de probabilidad, ¿cierto? Eso es lo que dice esta relación. Cuando uno ve esta expresión, dice, ah, sí, ya sé, es una densidad de probabilidad. Ese es el asunto, ¿no? Es una densidad de probabilidad. B, que prácticamente es consecuencia de esta, pero que es útil tenerlo de esta manera, dice que si yo tomo la integral sobre R del valor absoluto de n delta, de x, estos son positivos, ¿no? O sea, no son negativos, entonces, pero esta es la propiedad, digamos, general. Esto siempre está acotado, digamos, ¿no? Existe una cota, una m, de tal manera que esto queda acotado, ¿no? Eso dice esta propiedad, ¿no? Simplemente está acotado. Pues claro, bien, su valor total es 1, pues entonces, pues sí, claro, está acotado esto. C, y esta es una propiedad también muy importante que dice lo siguiente: para toda epsilon positiva, pues fíjense, si yo tomo la integral, y ahora lo que voy a hacer es que me voy a fijar en el complemento del intervalo de radio epsilon. Me fijo en el complemento de ese intervalo, ¿no? O sea, fijo un epsilon, cualquiera, ¿no? Tomo un epsilon así, o sea, tomo menos epsilon, y me fijo exactamente en los x que están afuera de eso, ¿no? Como en la parte de la que va a infinito, digamos, ¿no? Y evalúo el núcleo, el valor absoluto, y entonces lo que resulta es que esto tiende a 0 cuando delta tiende a 0. ¿Sí? Esto es lo que dice esto, es decir, las colas, digamos, ¿no? Cuando evalúo la integral en las colas, lo que dice eso es que eso se va a 0. Y si ustedes piensan en la gaussiana, la usual, la densidad gaussiana, con media 0, media mu, varianza sigma cuadrada, justamente ese es el comportamiento, ¿no? Ese es el comportamiento asintótico. O sea, cuando me fijo en las colas, justamente eso se va haciendo cada vez más pequeño. Esa es la idea, eso es lo que dice esto. Entonces, por eso les digo, estas propiedades dicen que la gente le gusta llamarle buen núcleo o buenos núcleos, porque tengo uno por cada delta, ¿no? Entonces, la demostración es muy sencilla, ¿no? Ya con toda la infraestructura. Fíjense, la demostración de esencialmente es el asunto de que la gaussiana integra 1, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cómo se demuestra A? Entonces, fíjense, yo quiero integrar n delta de x,
Yo quiero hacer esta integral. Entonces observo aquí, nada más hago un pequeño truco, así como les gusta a los probabilistas. N delta de X, y entonces aquí me acuerdo que este es menos 2pi y 0 por X de X. Entonces, nada más meto este 1, digamos, ¿no? Disfrazo este 1 que está aquí. Pero si yo lo veo así, resulta que si yo veo esta expresión, digo, ah, sí, esa es la transformada de Fourier del núcleo gaussiano evaluado en 0, ¿no? Pues dice, sí, ah, sí, así sí. Esa es la transformada de Fourier del núcleo gaussiano evaluado en 0. Ah, oye, ¿y cuánto vale la transformada? Mira, pues vale esto, evaluado en 0 vale 1. O sea, esto es 1. Ya, no puede, ¿no? O sea, ya, trivial, ¿no? Porque, claro, toda la infraestructura que ya tenemos. Entonces, eso es trivial. El B, como decía, se sigue de A, digamos, ¿no? Esencialmente, ¿no? O si quieren, pues ponen una cota cualquiera, cortan, digamos, a partir de un punto, y las colas pues, están acotadas, ¿no? Las colas es el integral, los valores del integral, ¿no? Y entonces, ese no hay ningún problema. Entonces, ¿ahora qué hacemos con el C? Pues el C, tenemos que dar un épsilon, dado épsilon positivo. ¿Qué queremos hacer? Queremos evaluar la integral, ¿no? Queremos evaluar la integral del valor absoluto de X mayor que épsilon, del núcleo, ¿no? El valor absoluto. Ahora, el núcleo es mayor o igual que 0, entonces esto es lo mismo que la integral, valor absoluto de X mayor que épsilon de N. N delta de X, ¿no? Y entonces aquí simplemente reemplazo. Entonces, ¿esto qué es? Eso es la integral, valor absoluto de X mayor que épsilon. Reemplazo la definición, es 1 sobre raíz de delta por E a la menos pi X cuadrada sobre delta de X. Entonces, fíjense, aquí nada más hago un cambio de variable, ¿no? Si yo hago aquí Y igual a X sobre raíz de delta, y yo hago este cambio de variable, entonces fíjense, aquí la X, fíjense, esta delta se va a cancelar, ¿no? Yo metí raíz de delta aquí, X sobre raíz de delta, esto se cancela, digamos, ¿no? La X sería raíz de delta por Y, al entrar aquí pues, se cancela con el de abajo, entonces me queda esto. Al calcular los elementos diferenciales, este se cancela, y entonces ya al evaluar esto que está aquí, me queda el valor absoluto de X mayor que epsilon sobre la raíz de delta, algo así, ¿no? Pero aquí es Y, con la nueva variable, digamos, ¿no? Y, esta es Y. Y entonces aquí ya me queda la gaussiana, menos pi Y cuadrada de Y. Aquí está ya la gaussiana, ¿no? Y yo ya sé de toda la vida que pues, la gaussiana, esta que está aquí, esa es la de toda la vida, la que conozco de toda la vida, esta converge a 0, cuando voy haciendo la delta cada vez más pequeñita, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está, ¿no? Entonces tengo, ahí están las propiedades. Entonces, como les digo, a la gente les gusta decirle que estos son buenos núcleos, tienen estas propiedades, digamos, asintóticas, ¿no? Entonces, si uno utiliza la infraestructura que existe en estos tiempos, pues vamos a ver. Entonces, puse por acá un adendum, miren. Entonces, fíjense, le paso uno al GeoGebra, el asunto, ahí todo el mundo lo está viendo, ahí se ve, más grande. Fíjense, le paso uno al GeoGebra el asunto, y las gráficas estas verdes, estas que uno tiene son las de los núcleos, con las deltas. Entonces yo lo que hice aquí para hacer esto fue puse delta igual a 1 sobre 2 a la n. Y me parece que puse n igual a 1, 2, 3 y 4. Entonces estas verdes, estas gráficas verdes que están aquí corresponden al núcleo, a los núcleos. Entonces estas verdes son n delta de x. Y estas que están aquí, así muy bonitas, coloreadas, estas, fíjense, estas que están aquí, son n delta gorrito de xi. Entonces, fíjense, aquí hay mucha información, por supuesto, ¿no? Fíjense, ¿qué dicen las propiedades que analizamos hace un rato, las que acabamos de demostrar? Dice que la integral de cualquiera de esas vale 1. O sea, así se comporta como una gaussiana tal cual. La gaussiana de toda la vida así se comporta. Entonces, eso dice. 2,
parece que, digamos, el área de alguna forma se está concentrando alrededor de cero, ¿no? Porque observen ustedes, cuando empieza está así como muy redondita, pero conforme va avanzando, digamos, con las deltas, se va haciendo como más picuda, ¿no? Esta se va haciendo como picuda, la N delta se va haciendo picuda cada vez más y se está haciendo cada vez más grande. O sea, yo le puse, en el primer experimento que hice, le puse hasta 2 a la 5, me parece, 2 a la 6, y entonces ya se ve así como el pico, o sea, se ve muy picuda y ya se ve así como muy grande, digamos, ¿no? Pero la maravilla de las maravillas es que la transformada de Fourier, como ya sabemos que en 0 vale 1, entonces dice, todas están pasando por 1 y todas tienen un comportamiento más regular alrededor de 0, digamos, ¿no? Cuando ahí, en ese caso, si uno se fija en la concentración, digamos, de masa, en el caso de los núcleos, todo se está concentrando en el 0, alrededor de 0. Cuando uno hace la delta cada vez más pequeñita, la estimación que hicimos hace un rato, que acabamos de probar, lo que dices hacia afuera, pues es prácticamente 0, es lo que dice la estimación anterior. La estimación 1 dice el área sigue siendo 1, pues esa no. Y la 2 dice si eso siempre está acotado, ¿no? El área, digamos, en la integral, eso siempre está acotado. Sin embargo, si uno ve las gráficas, lo que uno está viendo es que se están haciendo cada vez más picudas, como que aparentemente está perdiendo diferenciabilidad, ¿no? Se están haciendo como cada vez más picudas, se está alargando muchísimo. Y si uno pudiera ver la gráfica en el límite, pues lo que uno tendría que ver es simplemente una función que en 0 tiene un valor infinito y fuera de 0 vale 0. O sea, eso no es una función, por supuesto, ¿no? Eso no es una función propiamente. O eso es una función, pero en otro sentido. Y es una cosa que yo les voy a platicar después. Pero es una función en otro sentido, en lo que se llama un sentido generalizado. Pero como función tal cual, como las que conocemos de toda la vida, eso no es una función, ¿sí? Es decir, el límite, ¿no? El límite. Sin embargo, en cada paso estamos teniendo todas esas propiedades asintóticas de estos núcleos. Y entonces esto nos muestra también que cuando uno toma la transformada de Fourier, hay un proceso de regularización. O sea, si ustedes observan, la transformada de Fourier se ve muy diferenciable en 0, ¿no? Se ve muy, muy, muy diferenciable. O sea, se ve siempre muy, muy, muy suave, muy lisa, como ustedes le quieran llamar, como C infinito, cuando está uno cerca de 0. Entonces son, digamos, son los detalles. No voy a ver si puedo, voy a incorporar esta gráfica, que me parece muy alusiva, muy ilustrativa, después de las propiedades. Después que yo no ve el formalismo, dices, bueno, no, quién sabe qué está pasando aquí, ¿no? Pues eso es lo que está pasando, geométricamente eso es lo que está pasando. Hacer los dibujos ya se vuelve un poco más complicado, pero sí nos da una idea clara de cuál es el comportamiento que está ocurriendo ahí. No sé si alguien tiene algún comentario, quieren comentar algo antes de que quite yo la gráfica o las gráficas. Ya las habían visto alguna vez o las habían generado alguna vez. ¿Alguien tiene más información? A ver, miren, si les parece, les doy 2 minutos para que piensen
Bien, ¿hay comentarios? ¿Ahí tienen algún comentario que les gustaría hacer o algo que observen? Algo a lo mejor ya habían visto, no habían visto. Bueno, yo Adelante, decía un Denis. poco sobre esto de los kernels que había visto en ecuaciones diferenciales parciales y también un tanto en medida. Podríamos hablar, por ejemplo, otro importante que es el núcleo de Poisson. Exacto, exactamente. De hecho, si ustedes recuerdan sus cursos de variable compleja, no sé qué tanto, digamos, hayan cubierto en su curso 1 de variable compleja, pero si vieron funciones armónicas y estudiaron el problema de Dirichlet, pues justamente el núcleo de Poisson es el que ayuda a resolver ese problema, ¿no? El problema de Dirichlet, un problema importante, digamos, en el siglo XIX, lo que decía simplemente es que si ustedes tienen, digamos, un disco o un dominio en el plano complejo, tienen un dominio con frontera regular, la hipótesis de la frontera se puede quitar, no importa, pero imagínense un dominio como un disco, ¿no? Un dominio con una frontera regular, una curva regular, una curva de Jordan regular, y ustedes tienen una función prescrita de tal manera que esa función es continua en la frontera y es armónica en el interior. Entonces la pregunta que planteaba Dirichlet justamente era eso, ¿no? ¿Cómo le hago para determinar esa función? O sea, ¿puedo resolver ese problema? Eso se puede plantear como una ecuación diferencial parcial utilizando el laplaciano, justamente. Y entonces, pues, maravillas, lo que resuelve ese problema de Dirichlet es justamente el núcleo de Poisson. Entonces, sí, los núcleos aparecen en muchas partes. Si ya tuvieron la oportunidad de darle una leída a este libro de Corner que les había sugerido, empieza justo hablando de eso, ¿no? Del núcleo de Feyer y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, son muy importantes. Los núcleos de Dirichlet, el núcleo de Poisson, aparecen en muchos contextos, como decía, en matemáticas abstractas, ¿no? Generales. Sirven esos núcleos, por ejemplo, para el famoso teorema de la aplicación conforme de Riemann. Para dar su demostración, Riemann en su tesis doctoral, él utilizó lo que él llamó el principio de Dirichlet, que estaba asociado, digamos, con ese problema. Entonces, pues como Riemann tenía una mente muy intuitiva, muy poderosa, entonces dio todas las ideas, dijo todo lo que pasaba, pero no tenía la herramienta para escribir formalmente, ¿no? Algunos argumentos. Entonces, algunas gentes tenían como sus dudas, sobre todo los analistas exacerbados, pero me parece que fue Hilbert, y fue de las primeras cosas que hizo Hilbert, fue dar una demostración ya formal del teorema de aplicación conforme. Pero entonces utiliza Riemann, digamos, esto, ¿no? De este principio de Dirichlet que está asociado con eso que está ahí. Y lo que iba a comentar es que una manera de probar el teorema de aplicación conforme es utilizando lo que se llama el núcleo de Bergman. Es otro núcleo muy importante, ¿no? Entonces sí, son muy importantes, aparecen en muchos contextos y este núcleo gaussiano es muy, muy útil desde muchos puntos de vista. Como les decía, en probabilidad estadística eso, yo creo que los que están estudiando estadística, los que ya estudiaron, no sé qué, yo creo que todos los días dibujan una gaussiana, ¿no? Me imagino. ¿Alguien está en contra de eso? ¿Tiene alguna objeción? ¿Jesús? ¿Alguien tiene alguna objeción? Seguro todos los días dibujan una gaussiana, seguro. Entonces, es muy interesante, son muy importantes, ¿no? Y aparecen en muchos contextos. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo más. O ya nos salimos de estas gráficas tan maravillosas que nos regala GeoGebra. Bueno, está bien. Entonces ahí está, pueden hacer experimentos ahí con GeoGebra, ahí está lo voy a incorporar a las por cierto, si alguien sabe cómo cambiarle el fondo a la imagen, me dice, para ver si lo puedo mejorar, porque simplemente quité la cuadrícula, eso lo quité. Y a lo mejor poner como estas etiquetas, si alguien sabe hacer eso y me dice, pues se lo voy a agradecer. Digo, para mejorar la gráfica y ya la pongo en las notas, ¿no? Bueno, con lo que vamos a concluir el día de hoy es precisamente con esto que yo les decía alguna vez el asunto de que no existe el elemento unitario cuando piensa uno en el espacio de funciones que son absolutamente integrables en la línea real y toma uno el producto de convolución y lo que nosotros ya vimos es que se define la estructura de álgebra sobre los complejos, pero lo que vimos, o de álgebra de Banach, casi, excepto que no tenía elemento unitario.
Entonces, una primera propiedad que yo puse es que se podía hacer utilizando ciertas hipótesis y poniendo ciertas cosas sobre una función que siempre se puede construir, digamos, ¿no? Bueno, pues aquí está, ahí está una de las primeras aplicaciones del núcleo gaussiano, es que justamente el núcleo gaussiano nos sirve para eso, para definir una unidad aproximante. Ahora estamos solamente en el espacio de funciones de Schwartz, ¿no? Pero entonces, lo que diría este teorema de las unidades aproximantes, entonces lo que nos diría utilizando este núcleo, dice que si f es una función en el espacio de Schwartz, entonces, cuando yo le haga producto de convolución con el núcleo, n delta de x, esto que está aquí converge a f, y converge uniformemente en x cuando delta tiende a 0. Bueno, o sea, es una aplicación maravillosa, ¿no? O sea, justo yo ya había señalado como ese detalle, ese problema de que no hay no hay un elemento unitario, etcétera. Esto tampoco nos dice que sí lo haya, lo que sí nos dice, lo que sí nos da es una expresión explícita, porque en la función que yo había puesto antes era una función abstracta, que integraba uno, que fuera de una vecindad y no sé qué tanta cosa. Pero aquí dice, no, o sea, toma el núcleo, toma estos núcleos. O sea, y era también un poco la idea que comentaba Mario esa vez, que decía que si se tomaba una, pues a lo mejor se podían tomar varias. Pues aquí está, esa es la respuesta al comentario de Mario de esa vez. Es decir, toma una, ¿cuáles? Pues los núcleos, esos funcionan y funcionan muy bien, ¿no? Entonces es una manera maravillosa de concluir esta sesión, de concluir digamos, esta parte de este tema y de concluir la semana, digamos, ¿no? Con eso ya se va uno feliz el fin de semana. Y ya les pongo ya sus ejercicios para que sean más felices todavía y se pongan a hacer ejercicios. Entonces vamos a ver la demostración. Entonces, bueno, ya sabemos que f es uniformemente continua, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero, vamos a usar la propiedad 1 de la proporción anterior, que es la integral sobre todo r vale 1. Entonces, vamos a analizar esa diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es f estrellita n delta? Así, de x menos f de x. Entonces, por definición, esta parte que está aquí, pues es la integral sobre r, traslado f, x menos t, y luego lo multiplico por n delta, ¿no? De t, menos f de x, y aquí me acuerdo que la integral sobre de n delta de t vale 1. Entonces, aquí estoy usando la propiedad a de la proporción anterior, ¿no? Dijimos que esta integral vale 1, pues entonces aquí la disfrazo esa para meter todo esto a la integral. Entonces esto ya lo convierto simplemente en integral sobre r. Entonces agrupo el núcleo, n delta de t, y aquí ya me queda f de x menos t menos f de x por dt. ¿Sí? Entonces aquí nada más hice ese truco de ponerle un 1. Entonces ahora vamos a hacer una estimación aquí, pero voy a partir la integral en una parte acotada y una parte que no es acotada. Y para eso voy a usar la continuidad uniforme de f para conseguirme los valores, los rangos que me interesan. Entonces, como f es uniformemente continua, entonces para cada épsilon, existe una eta, no le llamo delta porque aquí ya traigo la delta, existe una eta positiva tal que si el valor absoluto de t es menor o igual que eta, entonces el valor absoluto de f de x menos t menos f de x es menor o igual que épsilon. Esa es continuidad uniforme nada más. Entonces, ¿por qué t? Pues porque es este menos este, ¿no?
Entonces, x menos t pues es valor absoluto de t. Entonces, aquí está, esto es continuidad uniforme, pero eso ya me dio una eta de cómo particionar al intervalo, a la línea real, ¿no? Entonces, lo que me está dando me está dando una manera de particionar a la línea real. Lo voy a partir en dos pedazos. Este intervalo que está aquí y luego esto que está acá, del lado derecho, ¿no? Así. Voy a usar esta eta, digamos, ¿no? Que me sirve. Entonces, lo que hago es que le pongo valor absoluto aquí, pongo valor absoluto y luego meto desigualdad del triángulo de las integrales y me queda valor absoluto de este que es positivo o no es negativo y valor absoluto de este que está acá, ¿no? Entonces, luego, valor absoluto de f producto convolución con n delta en x menos f de x. Entonces, todo lo que dije es menor o igual de la integral, y aquí es donde, aquí lo tengo, integral sobre r, primero de la n, que como decía, no hace falta ponerle valor absoluto porque no son negativas, y tengo aquí f de x menos t menos f de x de t. Y ahora parto esta integral en dos. Entonces esto se convierte en la integral en el intervalo de valor absoluto de t menor o igual que eta, que es lo que decía, tengo esta parte aquí adentro. El integrando es el mismo, n delta de t por valor absoluto de f de x menos t menos f de x de t más la integral sobre el complemento, la integral sobre el valor absoluto de t mayor que eta de n delta de t por el valor absoluto de f de x menos t menos f de x, ¿sí? De t. Entonces dice, aquí, para evaluar, para estimar la primera integral, voy a usar la continuidad uniforme de f. Yo ya sé que esto es menor o igual que epsilon. Aquí está, ¿no? Así elegía la eta. Entonces, de manera que si t era menor o igual que eta, entonces esto es menor o igual que epsilon. Entonces ya sé que esto es menor o igual que epsilon. Y la propiedad B de los núcleos, lo que dice es que esto está acotado por una constante m, ¿no? Es una constante m. Entonces, como lo estoy haciendo en este pedacito, digamos, tengo un pedazo nada más de toda la línea, entonces la integral está acotada por m. Entonces, esta primera parte va a ser menor o igual que una m por epsilon. La epsilon es esta que está aquí, y la m es la cuota que tenemos en la proposición anterior. La voy a poner, es esta que está aquí, la m, miren. Esta integral, toda la integral, está acotada por m. Yo ahí tengo nada más un pedacito de la integral, pues es con más razón está acotada por una m, por alguna m, digamos, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, digamos, en la parte finita. Entonces, tengo esto en la parte finita. Ahora, ¿qué pasa con esto que está aquí? Yo sé que la f es acotada, ¿no? O sea, no importa si estoy tomando valores de x muy grandes, la f es acotada. Está acotada por alguna constante, otra que le puedo llamar n. Entonces, esa está acotada. Y la propiedad 3 del núcleo, de los núcleos, dice que fuera de una eta, o en los estos, eso se hace arbitrariamente pequeño y puedo usar la misma epsilon. Entonces, la segunda, pues la primera es porque f está acotada por alguna cierta cantidad, que le voy a llamar n. No he usado n, bueno, aquí está n. Por una cierta cantidad que lo voy a llamar acá. Y la segunda es la tercera propiedad de los núcleos, que dice que para todo epsilon, ¿se acuerdan de eso, no? Entonces aquí sería para toda eta, no sé qué, la integral esto se está haciendo cada vez más pequeño. Pues lo hago tan pequeño como epsilon. Y ya está. Entonces esto simplemente se vuelve c por epsilon, donde c, evidentemente, pues es la suma, ¿no? De estas dos. Pero está fijo. Eso está fijo, ¿no? Entonces ya tengo esto que está aquí. Pues ya está, ¿no? Entonces, fíjense, por continuidad uniforme, la epsilon, la eta, no sé qué, no dependen, ¿no? X no es independiente de todo eso, ¿no? O sea, no depende de X, digamos, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que esto lo puedo hacer arbitrariamente pequeño o tan pequeño como yo quiera, ¿no? Por lo tanto, entonces lo que estamos diciendo es que f, producto de convolución con n delta de x, converge a f de x, así, así lo voy a poner,
uniformemente en X cuando delta tiende a 0, ¿no? Acuérdense que estas cotas que están aquí para la segunda integral pasan cuando esto se está yendo a 0, digamos, ¿no? La delta, ¿no? Pasan para toda eta, pero cuando la delta se está yendo a 0. Entonces, pues ya está, ¿no? Justamente eso es lo que queremos probar. Entonces, ahí está una primera utilidad de los núcleos. Estos núcleos, que como les digo, en algunas partes les llaman núcleos reproductores, no sé qué, yo evito esa terminología, pero tenemos ahí una primera propiedad de los núcleos, ¿no? Entonces es muy importante, muy interesante, porque nos dice entonces que estos núcleos nos determinan una unidad aproximante. Fíjense, estamos en el espacio de Schwarz, ¿no? Que es un subespacio, digamos, de todo el espacio L1, pero es un subespacio muy, muy importante. Fíjense todas las propiedades que tiene, todo lo que hemos podido derivar y todas las consecuencias que hemos podido hacer. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a probar la fórmula de inversión en el espacio de funciones de Schwarz. O sea, lo que vamos a ver es que el operador de transformada de Fourier, así como lo tenemos definido ya, como vimos que el espacio de funciones de Schwarz es invariante bajo el operador de transformada de Fourier, entonces lo que ahora nos preguntamos es si es posible que ese operador, digamos, sea invertible, ¿no? Entonces, que tenga una inversa. La respuesta es sí, sí es posible. Eso pasa y eso es lo que vamos a probar, digamos, la siguiente semana. Les recuerdo a todo el mundo que la siguiente semana, a partir del, digamos, el jueves sería nuestra última sesión. A partir del viernes inician las vacaciones en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, y en Guanajuato en particular. En otras partes del país el viernes es día hábil, pero en Guanajuato no, es un día sagrado. Entonces, tenemos, digamos, 2 sesiones la siguiente semana. Acuérdense los guanajuatenses que tenemos pendiente por ahí un primer examen parcial. Les mando los ejercicios ya hoy, mañana. Lo hacemos cuando quieran, ¿no? Si lo quieren hacer la siguiente semana de una vez, si quieren esperarse regresando de vacaciones inmediatamente, como ustedes quieran, ustedes me dicen, pero pónganse ustedes de acuerdo, platiquen entre ustedes, y ya creo que están casi todos los guanajuatenses, solo falta Sergio, pero ya está Osvaldo, Denis, Jesús y Violeta, platiquen entre ustedes, pónganse de acuerdo, y ustedes me dicen qué día les queda bien. Y acuérdense que el examen consiste de 2 partes, una parte subjetiva, que son preguntas de opción múltiple, y la segunda parte que es ya de solución de problemas concretos, digamos, ¿no? Esas son las 2 partes. Entonces, pónganse ustedes de acuerdo, y los chicos salvadoreños que están del otro lado, y chicas que están del otro lado de la frontera, como les decía al inicio, hoy se define ya la lista, hoy, de mañana, calculo que ya vamos a tener una lista definitiva. Entonces, comenten ustedes con sus compañeros, los que se inscribieron, los que quieren seguir atendiendo el curso de manera en calidad de oyentes, entonces platiquen con ellos también, pónganlos al tanto para que todos estén enterados y no les caiga, digamos, de sorpresa que de repente los saqué de la libreta, ¿no? Para que no digan, profesor, eso no sé qué, se pasa de listo, eso no sé qué, ¿no? Entonces, más bien, para lo que me interesa es ya depurar la lista, eso sí me parece importante. Y como eso ya ustedes de aquel lado la van a depurar justamente ya con el proceso, el registro, lo que sea, entonces, pues ya pronto tendremos una lista definitiva, digamos, ¿no? De los que están participando del otro lado de la frontera. Bueno, tenemos 5 minutos. No sé si hay comentarios, preguntas, dudas. ¿Qué? Una pregunta. Sí. Si el examen lo quisiéramos hacer el jueves, o sea, ¿es posible hacer las 2 partes del examen el jueves? Sí, solo que sería más pesado para ustedes, pero sí es posible. O sea, Okay. la otra opción sería que no me gustaría a mí esa idea porque el viernes es un día ya libre y no me gusta a mí interferir con eso de las vacaciones, pero esa podría ser otra opción, hacer la primera parte el jueves y la segunda parte el viernes por la mañana en algún momento. Teóricamente, el viernes ya no deben de tener ninguna clase, teóricamente, aquí en Guanajuato. O sea, el viernes de la siguiente semana ya inician las vacaciones en Guanajuato, ¿no? Entonces, teóricamente ya no tendrían que tener clase, por lo que deberían de tener todo el día libre, digamos, ¿no? Pero eso es decisión de ustedes me dicen eso. Si lo quieren hacer todo el jueves, lo hacemos
el jueves. Y típicamente pues, se tendría que extender un poco o mucho, pero digamos sería como la primera hora, hora 20 el jueves y la hora y media del otro día en cualquier momento. Tenemos asignado el horario de la tarde. Si quieren ese horario, bueno, lo podemos usar. Si no, en todo caso, ustedes pónganse de acuerdo, ¿no? Ustedes pónganse de acuerdo, platiquen entre ustedes y ustedes vean la pertinencia. Por mi parte no hay problema, es decir, en cuestión de tiempos, pero sí es importante que no lo dejen que se extienda demasiado para que se liberen, digamos, de ese compromiso, ¿no? Bueno, muy bien. No sé si hay algún otro comentario, pregunta, duda. Una pregunta. Cuando le llaman núcleos reproductores, ¿hacen referencia a algo específico con esa palabra, reproductor? Sí. Pues es que lo que están haciendo es que están generas, ¿no? Generating también le llaman. Estás generando algo. Lo que yo decía hace un rato, muchos operadores integrales se definen a través de núcleos. Entonces, de alguna manera, estos núcleos reproductores lo que hacen es que definen nuevas funciones o definen nuevos operadores. Entonces, es como que ellos están generando nuevos objetos, digamos, ¿no? Esa es una de las motivaciones que hay para utilizar ese término, ¿no? Y a estos en particular, de estos gaussianos de los que yo hablé, el de Dirichlet, bueno, el de Dirichlet no tanto, pero algunos otros núcleos que son muy útiles en análisis armónico, se les llama buenos núcleos, así les llaman algunos autores también, buenos núcleos. Entonces, ya vimos las bondades que tienen estos núcleos, ¿no? Entonces, son muy interesantes. Bien, no sé, ¿algún otro comentario? Gracias. Sí. ¿Otro comentario? ¿No? ¿Nadie? ¿Nada más? ¿Todo bien? Bueno, entonces les repito, si alguien sabe cómo hacer eso que les decía en GeoGebra, cambiarle el fondo que no se vea tan blanco, a lo mejor poner un color ahí como ocre, muy suave, muy como tenue, a lo mejor ese podría ser interesante. Pues ahí me dice, y si saben cómo hacerle para ponerle las etiquetas dentro de la imagen, pues eso sería fabuloso, ¿no? Ponerle el título Bueno, eso se puede hacer afuera en LaTeX, ¿no? No hay problema. Pero más bien en las gráficas, ponerle, como yo lo puse ahí con lápiz, poner las etiquetas, por ejemplo, para distinguir las curvas, ¿no? Que unas corresponden a los núcleos y otras corresponden a la transformada de Fourier. Entonces, si alguien sabe eso o si tiene curiosidad y tiempo y hace eso, pues me avisa, se los voy a agradecer. No sé si tiene algún otro comentario, pregunta. ¿No? Bueno, muy bien, excelente. Pues son 3:48, casi el tiempo. Entonces, pues nos vemos la siguiente semana. Pasen bien el fin de semana. Hasta luego. Igualmente está. Hasta luego. Adiós.